Hola Luis, bienvenido a este segmento que tenemos para entrevistar o conocer un poquito más, porque no es mucho tiempo, son media hora que tenemos para que conozcan un poco más a los candidatos de los concursos internacionales. Sí. Y bueno, para nosotros es un placer tenerte aquí, primero porque por todo lo que haces, por todo el contenido que haces en tus redes sociales y porque ahora vas a llevar una bandera en específico para un concurso internacional. Sí, mijo. Bueno, pues muchas gracias a ambos por tenerme. A la verdad que es un placer para mí. Yo también he visto sus videos, o sea que me gusta mucho el contenido que ustedes ponen también. Así que muy contento de estar aquí con ustedes. Muchísimas Bueno, gracias, Luis. sean todos bienvenidos a Todo más Todo con Jesús y Daniel. En este capítulo Jesús ya por fin regresó porque Jesús estaba en una pauta por allí ocupado, así que regresó Jesús. Y para quienes quieran volver a ver esta entrevista, esta conversación, porque más que entrevista es una conversación, lo pueden escuchar a través de Spotify y a través de mi canal de YouTube, soy Daniel Ramos, para que por supuesto conozcan mucho más a nuestro invitado el día de hoy, y es nada más y nada menos que Mr. Supranational Canadá, Luis Porteles. Ustedes saben que yo no soy de entrevistar mucho a los Mister, en mi canal solamente he entrevistado dos Mister. En esta oportunidad quisimos entrevistar a Luis porque tiene una historia bastante interesante que más adelante la vamos a saber. Además crea contenido al igual que nosotros, y para nosotros quisimos apoyarlo porque también es parte de la comunidad de Misérica. Así que Jesús, ¿qué tienes que para decirnos? Bueno, nada, ya casi que no me dejas hablar. Bueno, están todos bienvenidos a este capítulo de Todo más Todo. Hoy un día súper, un poco típico para nosotros porque grabar un sábado a las 10 de la mañana, hora de España, es un poco... Pero bueno, aquí estamos nosotros con un invitado de lujo, el ex Mister Supranational Canadá, quien próximamente se estará viajando a Polonia desde Filipinas. Pero yo quiero que estas cosas de la vida, que nace en Cuba pero representa Canadá, pero vive en Filipinas, nos las explique él directamente y ve por qué. Así que Luis, arráncate. ¡Bienvenido! Bueno, muchas gracias. Y a la verdad que, como dicen ustedes, hay bastante enredo ahí en mi vida, ¿no? Mucha gente se confunde a veces hasta incluso sobre mi nacionalidad, de dónde soy, dónde vivo, muchas cosas, ¿no? Pero sí, yo soy natural de Cuba. Yo nací y crecí en Cuba. Ambos padres son cubanos también y viví allá hasta la edad de los 13 años. A los 13 años me mudé a Canadá con mi papá. Mi lado materno vive en Cuba y por el lado de mi papá en Canadá. Entonces yo me mudé a Canadá principalmente por los estudios inicialmente, pero luego decidí quedarme en Canadá y bueno, hacer mi vida allá. Y bueno, para aclarar lo de Filipinas también, mucha gente piensa que yo vivo en Filipinas. Ya, la verdad que como tal no vivo en Filipinas. Yo vivo en Canadá. Lo que estoy aquí en Filipinas desde hace un par de meses, desde el mes de noviembre estoy acá. Inicialmente se suponía que iba a ser un viaje de 2 o 3 meses, pero como se confirmó lo del Mr. Supranational, yo decidí quedarme un poco más para mi entrenamiento acá. Oh. Vale, Pero vives en Filipinas. Bueno, Estás viviendo en Filipinas. se puede decir que temporalmente, pero digamos, mi lugar sede como tal es Montreal, en Canadá. muy bien. Vale, yo decía, bueno, toda esta mezcolanza un poco complicada. Luis, ¿desde cuándo inició este gusto por querer participar? Porque una cosa es ver los certámenes desde afuera, criticarlos, observarlos, sentarte en tu sofá, ver el televisor y criticar y juzgar y crear contenido en estas diferentes plataformas. Y otra muy distinta es subirte al escenario. ¿Desde cuándo inició ese gusto y esas ganas por llevar la bandera de un país en un concurso? Bueno, a la verdad que esa idea me empezó a surgir el año pasado. Yo te diría específicamente después de la edición del Mr. Supranational el año pasado, que yo personalmente la encontré súper inspirante. O sea, no sé, fue una edición que me llegó bastante desde un punto de vista personal, porque primero
yo sentía bastante afinidad con la candidata que ganó el Miss Supranational, con la Lela, y su victoria para mí fue histórica. Y luego la victoria de Cuba en el Mr. Supranational fue algo que también me tocó muy de cerca porque siendo cubano yo mismo, o sea, de nacimiento, siempre he sentido como que Cuba queda un poco atrás en los certámenes, como que no se le da el respeto que a veces merece o no se le da el lugar que quizás los candidatos se merecen. Entonces, fue una edición que me llegó bastante y me dio el gusto de querer quizás aportar yo también en lo que pueda algún tipo de cambio, algún tipo de visibilidad, de la misma forma que Luis y la Lera lo hicieron el año pasado. Así que ese fue el inicio de la idea. Luis, una pregunta. Sí. Si supongamos que en la noche final te encuentras ya en el top 2, Sí. pero el que está al lado tuyo es Cuba, ¿cómo te sentirías? ¡Qué horror! Bueno, yo te diría, yo me sentiría realizado de todas formas, porque yo creo que ya llegar como si llegar al top 2 ya es algo que es sumamente increíble. Y al fin y al cabo, yo represento a Canadá, pero donde sea que yo vaya, yo siempre llevo a Cuba en mi corazón también. Entonces, yo voy representando a un país entero, pero también sé que con mi representación también llevo a Cuba. O sea que si gano yo, si gana Cuba, pues al final igual va a llevar honor y mérito para el país. O sea que Sí. soy ganador igual. Así tal cual como lo hizo Catriona Gray, así tal cual como lo hizo Avina en el Miss Grand International, y muchas reinas lo han hecho, incluso Miss Venezuela también, habiendo nacido en otro país, han representado a Venezuela muy bien y lo han dejado en alto y es lo importante. Cuéntame, Claro. ¿cómo ha sido esta preparación en Filipinas? ¿Qué tipo de clases estás viendo? ¿Y por qué elegir Filipinas y no un país latino quizás, Sí. donde también hay un nivel de preparación bastante alto? Exactamente, sí, cómo no. Bueno, primero con el tema de la preparación, les confieso que ha sido mucho más intenso de lo que yo esperaba. Principalmente porque, como Jesús había dicho hace un ratico, ustedes cubren un poquitico más, digamos, los certámenes femeninos. Yo también hago el mismo tipo de contenido, no me concentro tanto en los certámenes masculinos. Y yo siempre tenía la impresión de que los certámenes masculinos eran más fáciles, o sea, no había tanta preparación, no había tanto rigor, pero cuando me tocó realmente empezar los entrenamientos me doy cuenta de que esto es prácticamente o sea, es como preparación de horas y horas y horas. Uno piensa, por ejemplo, aprender un poco cómo caminar, pero realmente el entrenamiento para llegar a la parte de cómo caminar lleva casi 3 horas de preparación, o sea, entre lo que es, digamos, como que estirarse primero, después la postura, las poses y muchas cosas. Y al final, cuando te das cuenta, hay mucho más realmente de lo que quizás nosotros vemos desde casa, que no nos vamos a dar cuenta si no estamos en ese mundo realmente. Claro, está la preparación del Q&A también, está la preparación, todo lo que tiene que ver con el, digamos, designers, o sea, con los diseñadores. Y hay tantas cosas que preparar que realmente una vez se vuelve loco. Yo no tengo un equipo súper grande, entonces también tengo que manejar muchas de esas cosas yo mismo. Y para responder tu pregunta sobre por qué elegí Filipinas, realmente digamos, mi pasión por los certámenes y como yo descubrí los certámenes fue con Filipinas. Entonces, para mí, cuando yo vine acá a Filipinas, inicialmente era para ver algunos certámenes internacionales. Yo vine aquí sabiendo que iba a ver el Miss Earth el año pasado y sabiendo que iba a ir a Japón para ver al Miss International. Y luego regresé a Filipinas porque quería pasar el año nuevo aquí. Y cuando se dio la oportunidad de Supra, yo dije, bueno, estoy en el lugar donde todo comenzó para mí. O sea, donde yo descubrí los certámenes, donde conozco entrenadores, conozco gente que me pueden ayudar. Y me pareció que era como el momento ideal. Así que decidí, bueno, ya estoy aquí, así que solo tengo que alargar la estancia. ¿Crees que obviamente ya estás viviendo en primera persona lo que significa prepararse,
todo lo que conlleva la representación desde de una banda u otra, de lo que sea. La representación, dar la cara por un país. ¿Crees que ahora en adelante serás un poquitico más suave a criticar, más condescendiente? Como nosotros somos, Claro, porque claro, exacto. Nosotros ya somos estás en los zapatos, exacto. realmente ya ahora sí estás en los zapatos de un mister. Claro. Yo creo que no necesariamente ser más suave con la crítica, pero quizás voy a entender un poquitico mejor por las situaciones que quizás los concursantes pueden llegar a pasar y cómo se pueden llegar a sentir en ciertos momentos. Porque quizás, no sé, critiquemos, no sé, digamos, la preliminar o la final, pero no sabemos todo lo que ocurre detrás de las escenas o qué le está pasando por la mente. O sea, que son cosas que quizás me ayuden tanto como a comprenderlos mejor, como también a quizás criticar más cuando realmente no tienen el comportamiento o el nivel de performance que supuestamente deberían tener. O sea que yo creo que al fin y al cabo también va a ser una experiencia para mí de aprender mucho más sobre este mundo y poder incorporar todo ese conocimiento en el tipo de contenido que también yo mismo creo. Hablando de ese contenido, ¿crees Sí. tú que el Mr. Supranational está preparado para coronar a alguien que hace este tipo de contenidos, incluso criticando, bueno, no vamos a decir criticar, Sí. analizando las diferentes fases y etapas de sus concursos? ¿Tú crees que estaría este concurso preparado para coronar a alguien como tú, sabiendo que creas este tipo de contenido y que además perteneces a una comunidad? ¿Estaría el Mr. Supranational preparado para esto? Yo creo que el concurso de Mr. Supernational está preparado porque más que nada el equipo de Supernational como tal, si ustedes han tenido la oportunidad de conocer un poco a la gente que trabaja detrás de todo el certamen como tal, es un equipo súper abierto, súper inclusivo, es un equipo de gente genial. O sea, es un equipo pequeño, pero sumamente eficiente. Ahora, el hecho de que estén listos o no para darle el título a una persona que haga el tipo de contenido que nosotros hacemos, depende realmente de la persona. No depende de lo que tú hagas, sino de cómo tú te comportes y qué tú intentas hacer con ese contenido. Porque o sea, con el tipo de cosas que nosotros hacemos, se pueden hacer cosas muy buenas y se pueden hacer cosas muy malas también. Depende de cómo tú utilices esa plataforma. Y honestamente, yo creo que al final el Mr. Supernational, tanto el Mr. como el Miss Supernational, buscan a una persona que pueda representar a la marca como tal, que sea un embajador. Ellos no buscan solamente una persona que sea atractiva físicamente o facialmente, pero que ellos sepan que si ellos te mandan a ti a tal país a representarlos en un evento, con una marca, con lo que sea, que tú puedas representar a Supernational. O sea, que tú no vayas allí a hacerlo pasar pena, que tú no vayas allí a hacerte el divo, la diva. O sea, que realmente tú te comportes y los representes de las formas que ellos quieren ser vistos. O sea que, más allá del contenido que yo haga, si uno puede presentar lo que ellos esperan de ti, yo creo que no hay problema. Y viendo desde fuera cómo tú percibes tu contenido. Porque, por ejemplo, yo quizás algunas veces soy criticado, pero dentro de todo mi contenido de crítica y análisis, siempre trato de hacer contenido de valor en mi canal de YouTube, que muchas veces el contenido de valor no tiene tantas vistas como un contenido de crítica, pero aún así siempre trato de dejarlo. Tú desde fuera, ¿cómo tú ves tu contenido en redes sociales? Muy buena pregunta. Yo creo que, primero que todo, mi contenido ha evolucionado mucho desde el principio que yo empecé a crear contenido. Si ustedes van a mis videos más antiguos, van a ver que yo empecé quizás por las reacciones, era lo primero que hacía porque no conocía tanto el mundo de los certámenes. Y entre más iba aprendiendo y hablando con gente y a empezar a familiarizarme más con este mundo, pues intentaba dar un poco más de crítica positiva. Y sí, al mismo tiempo tú quieres criticar las cosas que las candidatas o los candidatos tienen que mejorar, pero aún así enfocándose en lo positivo. Yo pienso que una persona que llegue a este punto, que representa un país o que sea, o incluso una provincia, sea un certamen nacional, vieron algo especial en ti.
O sea que es imposible que todo sea malo. Más allá de que tengas cosas que mejorar, que tengas puntos que tienes que continuar el trabajo, no significa que todo lo que tengo que decir sobre ti tiene que ser negativo. Entonces, yo siempre trato de decir mis críticas, pero al mismo tiempo de respetar las cosas que tienes que se pueden rescatar. Y ese siempre ha sido digamos, mi ángulo. Hay gente que le encanta, hay gente a los que no le gusta, hay gente que me critican porque dice, eres muy suave con la crítica o no sé qué cosa, o aquí, ajá. Pero al fin y al cabo, yo lo hago de la forma en la que yo me siento cómodo haciéndolo y sabiendo que sea más allá de lo que yo diga y la respuesta que tenga la gente, yo voy a estar bien con la crítica que regrese, porque lo que yo dije es algo que yo tomo responsabilidad por eso y que yo asumo las consecuencias de cualquier cosa que suceda. Así es. Yo pienso que a veces ya el mundo está lleno de amarillismo, ya está el mundo lleno de, no sé, de tantas críticas negativas que ya es suficiente como para añadirle un poco de más, ¿no? Pero bueno. Nunca se va a llegar a complacer a todo el mundo, nunca. Hay veces que tú pones un contenido que tú te sientes súper orgulloso y lees un comentario y es como, pero hay esto. O sea, al final tú tienes que ir con lo que tú sabes que te representa bien. Así es. Pero bueno, cambiando de tema, cambiando de contenido, vamos al mundo de Luis. Luis, cuéntame una cosa, ¿cómo te sentiste cuando no sé, las negociaciones, tu delegación, no sé cómo es el proceso que hay detrás de la organización de Canadá en el Supra? ¿Cómo te sentiste cuando te dijeron o te propusieron o tú mismo tomaste la iniciativa de, mira, yo quiero hacer esto? ¿Cómo fue todo el proceso y cómo te sentiste cuando te dijeron el sí finalmente? Bueno, para serte honesto, fue un proceso un poquitico largo, que te voy a contar completamente, pero cuando me dijeron el sí, tuve como 2 días que realmente no me lo creía. Estaba pensando como, ¿esto será de verdad o me están haciendo una broma? Y luego tuve como una semana en la que estaba, oh my God, ¿en qué me metí? ¿Qué voy a hacer ahora? Encima yo estaba, o sea, recién aquí en Filipinas, no tengo familia aquí, o sea, tengo amistades, pero no tengo familia, entonces me sentí como, bueno, estoy en el otro lado del mundo completamente, me embarqué en esta aventura ahora que no sé por dónde empezar a buscar ayuda. Eso fue como una semanita más o menos, pero ya después tomé control de la situación, me calmé, busqué ayuda en los aspectos que necesitaba y desde ese momento mente positiva y para adelante. El proceso de llegar a ese sí fue un poco, digamos, complejo porque inicialmente yo estaba interesado yo quería saber cómo era el proceso tanto para Cuba como para Canadá, porque yo me había dado cuenta, claro, que Canadá no participaba y Cuba recién había ganado el certamen, o sea que yo me acerqué a la organización como tal, al Mr. Supranational directamente para hablar con ellos y entonces me dijeron que por Cuba tenía que participar en el certamen que había supuestamente en los Estados Unidos. En aquel entonces, porque desde ese momento la franquicia ha cambiado de manos. Y yo sabía que no coincidía con mi timeline, porque yo iba a estar en Asia para ese tiempo. Entonces ellos me dijeron, pero tú también puedes representar a Canadá. Lo que pasa es que cuando tú representas a Canadá tienes que, digamos, ir con tu organización nacional, pero no hay organización nacional en Canadá. O sea que eso era como un problema. Y al final el proceso era realmente de aplicar directamente a través de la organización, que por supuesto también hay otras personas que aplican, o sea, no soy el único que se presenta. Y al fin y al cabo ellos pasaron por su proceso de selección, hicieron todos sus trámites, yo tuve un tiempo de espera para saber si sí o no, y al final me dijeron que sí. Entonces, acá estamos. Bueno, tú fuiste tras la oportunidad, no te sentaste a esperar a que llegara, sino ir tras ese sueño, y eso también vale muchísimo. Exactamente, yo creo que fue esa semilla que sembró la última edición, como yo les decía, que me puso esa idea en la cabeza y por pura curiosidad yo me le acerqué a la organización a preguntarles, bueno, ¿cómo es el proceso? Y a partir de ahí fue que empezó la cosa. Y bueno, acá estamos. Hablando del lema de la organización Inspiración y Aspiración, ¿en qué te inspiró Luis Daniel, que nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y por supuesto ganó? Porque desde siempre supimos que iba a ser...
Lo entrevistamos ya de Ya primero, después luego de que había haberse, ganado, exacto, fuimos los pero primeros. siempre lo tuvimos como ganador. Bueno, nosotros Exacto. no. La mayoría absoluta lo tenía como ganador quizás por la forma en la que él se proyectaba en las redes sociales, esa humildad que lo caracterizaba. ¿En qué te inspiró, Luis Daniel, para tomar esta decisión? A mí me inspiró mucho, primero que nada, o sea, separando, digamos, al candidato de la banda. A mí, primero que nada, me inspiró mucho el hecho de que Cuba ganara el certamen, porque para mí era algo que yo no sé por qué, pero lo veía prácticamente como imposible. Yo decía, a Cuba casi no le dan atención en los certámenes internacionales, no vamos al Miss Universo, no vamos al Miss World. O sea, es como que es muy difícil para nosotros y Cuba no tiene un sistema de apoyo gigante, digamos, en el mundo de los certámenes. Entonces, claro, yo veía mucho potencial en él, pero al mismo tiempo había una parte de mí que me decía, no sé si Cuba, digamos, si la organización internacional se lo va a dar a Cuba, porque nosotros no tenemos ese sistema, digamos, de apoyo que vamos a decir, vamos a hacer explotar la organización con visibilidad o lo que sea. Cuando él lo logró, mucho orgullo, mucho orgullo, me sentí tan feliz porque Luis es una persona sumamente cálida, es una persona súper humilde, es una persona súper, eh, o sea, tú puedes hablarle y tú te da la impresión de que estás hablando con tu mejor amigo. Yo tuve la oportunidad de Total. entrevistarlo a él para mi canal cuando, ya después que le había ganado. Y tuvimos una conversación que fue como, digamos, no sé, hay personas que ganan un certamen y se les infla la cabeza y él era como que, o sea, Nos pasó un hermano de igual. toda la vida. Súper distendido, total. Totalmente. Y yo creo que fue eso lo que lo hizo especial y lo que le dio esa banda porque realmente, como yo les decía hace un ratico, la organización quiere una persona que represente los valores y que donde quiera que él vaya, eh, su comportamiento pueda ser asociado con supranational. Y él es exactamente eso. O sea que, Así es. Bueno, tengo un feedback de chicas que residen en España en el concurso de España, el Miss Supranational que se realizó recientemente y todas las personas que me han comentado lo mismo, o sea, dicen exactamente igual a la misma percepción de que nosotros tenemos, que el chico es súper distendido, que el chico es súper cercano, que el chico es súper humilde, que es súper paz y amor, ¿sabes? Así sí, que sí, eso es muy bonito en una persona y es difícil de encontrar. claro. Además, el hecho de que él represente no solamente a Supranational, pero a todos los cubanos, que también a los Ujú. cubanos se nos Sí. representa a veces un poco con una visibilidad un poco negativa en muchas ocasiones. Y, o sea, ver ese tipo de representación es algo que me encanta, porque cuando yo pienso en los años que yo vivía en Cuba y la gente con la que tenía alrededor mío, son gente como Luis, gente humilde, gente de buen corazón, gente que te ayudan cuando pueden. Y, o sea, ver una persona así triunfar es un triunfo para todos. ¿Y cómo eres tú? ¿Cómo es Luis? Ay, bueno, ustedes díganme. No, No, o claro, porque es sea, que estamos hablando del ganador, pero ahora, ¿cómo eres tú, Luis? ¿Cómo te define? bueno, yo ¿Qué te pienso, describe? yo pienso que sobre todo soy una persona muy humilde y yo siempre tengo la intención, la mejor intención en todas mis acciones. No digo que sea perfecto ni que todo lo que hago sea bueno, pero siempre mis acciones vienen desde un lugar de una buena intención, de querer ayudar y de querer cambiar las cosas para el mejor. Me considero una persona muy abierta de espíritu, o sea, yo creo que por las experiencias que he tenido y creo que acá también donde Canadá influencia un poco también, ¿no? Vivir en un país que sea tan abierto, un país que sea realmente tan abierto al mundo entero, Mm. me ha influenciado mucho y el hecho de que soy parte de esta comunidad de certámenes también me da un amor profundo por lo que hacemos. O sea, yo realmente mucho contenido que hago es por pasión y porque realmente quisiera poder darle un comentario positivo o algún feedback a los concursantes. Entonces, ¿cómo me Luis, defino? Pues el ajá. candidato con mejor intenciones. Me encanta porque yo creo que las acciones dicen mucho de lo que uno es. Cuando otra persona, a veces uno se
define, bueno, yo soy así, yo soy así, yo soy así. Pero cuando otra persona te define a ti es mejor porque habla mucho de lo que uno hace, de las acciones que uno hace y ahí es donde realmente lo que lo define a uno principalmente por lo que hace y no muchas veces por lo que dice. Exactamente, así es. Luis, este mes estamos celebrando, bueno, ya inició a partir del 1 de junio hasta el final el mes del orgullo, donde año a año hacemos una reivindicación, donde más allá de celebrar, estamos reivindicando un mes de lucha, un mes que no debe ser solamente un mes, sino todo el año, de lucha por una comunidad que desde siempre ha sido menospreciada. Tú perteneces a la comunidad y que yo me siento representado por muchas cosas, no solamente porque creas contenido igual que yo, igual que nosotros, no solamente porque eres latino, sino también porque perteneces a una comunidad y yo me siento representado en toda la forma y por eso quise entrevistarte. Y mi pregunta va orientada a, ¿qué le dirías a todos esos niños que también quieren participar? Porque yo conozco a dos que también crean contenido, al igual que nosotros, pero no se atreven a dar ese paso por el que dirán, porque pertenezco a una comunidad, porque soy así, porque me definen de cierta manera, porque tengo ademanes, porque esto, lo otro, porque han catalogado al mister de una forma y no van más allá de lo que busca la organización, que es inspirar y aspirar. Entonces, ¿qué le dirías tú a todos esos chicos que también se quieren ver representados o representar a su país al igual que tú lo estás haciendo? Claro. Honestamente, el mejor consejo que le puedo dar a cualquier persona que le gustaría unirse a este mundo es que se den la oportunidad, que crean en sí mismos. Lo más importante es realmente que tú creas en ti mismo primero, porque muchas veces la gente alrededor tuyo te van a decir, que sí, que no, que quizás, que tú no eres el prototipo, que físicamente, que no sé, tu background, que tu sexualidad, pero al fin y al cabo, tú tienes que ser el cambio que tú quieres ver. Entonces, si la gente te dice no, porque el prototipo de los misters no es, digamos, una persona de la comunidad, pues no va a haber ese cambio hasta que una persona de la comunidad se una al certamen y logre ganar el certamen. Entonces, creo que es realmente muy, muy importante que nosotros mismos nos demos la oportunidad, más allá de lo que suceda durante el certamen. O sea, al fin y al cabo, al final del Mr. Supranational, si yo gano o no gano, esa puerta va a estar abierta. O sea, cualquier persona que venga detrás de mí, que lo haga mejor, que lo haga peor, al fin y al cabo van a tener la oportunidad. Y algo que me gustaría mencionar, porque es algo que escucho mucho, y es una de las críticas que se me hace muchas veces en los bashers online, que me dicen, ¿cómo va a ser que un homosexual se una al Supranational? ¿Por qué no vas al Mr. Gay World? ¿Por qué no vas a estar al otro certamen? Y al fin y al cabo, en ningún lado en el Supranational dicen que los homosexuales o los miembros de la comunidad no se pueden unir. En ningún lado. Ningún miembro de la organización nunca me ha dicho un comentario homofóbico, nunca me han rechazado. Y al contrario, me siento tan bienvenido, tanto por la organización como por mis co-candidatos. O sea que realmente no escuchen el ruido externo, enfóquense en sus sueños y para adelante. Lo más triste es que gente que un partner de uno, gente de misma página te eche tanta Exactamente. mala, o sea, eso es lo más triste. En vez de apoyarnos, en vez de unirnos, en vez de, o sea, el hate viene de gente, ¿sabes? De la gente que se mueve en el mismo círculo de uno y aparte de ya basta de los estereotipos. O sea, muchos de estos chicos, exacto, muchos de estos chicos que tú los ves súper tan masculinos, que a otros se les nota más, que a otros se les nota menos. Hay muchísimos gays dentro de la organización. Hay muchísimos gays que son participantes. Lo que pasa es que no lo hacen tan visible como nosotros que llevamos páginas y que somos quizás que tenemos un poco más de amaneramiento, o no. Pero que lo hagan más visibles o menos visibles, o que tengamos un poquitico más de alcance por el tema del uso de las redes sociales.
pero hay muchísimo gente homosexual, tanto chicas y como chicos. O sea, así que dejen de ser ya de esos estigmas que ya basta. Estamos en pleno siglo XXI y en el año 2023 como para seguir con este tema, ¿no? Exactamente. Al final yo creo que, o sea, el futuro de los certámenes es la inclusividad y más allá de tu sexualidad, de tu orientación, de lo que sea, si tú tienes ese propósito en ti, tú realmente quieres inspirar a otra gente y tú quieres poner el trabajo, o sea, realmente trabajar con la organización, que no sea ganar el título, irte para tu casa a colgarlo en la pared. Eso es lo que realmente debería suceder. ¿Para qué te sirve una persona que gana el certamen con la mejor cara del mundo, con el mejor cuerpo del mundo y que al final no haga nada con la plataforma? O sea, no Así sirve es, para absolutamente nada. Así que así es, pongamos las diferencias de lado y vamos a mirar las cosas que tenemos en común. Creo que eso es mucho mejor. así es. ¿Y qué quiere hacer Luis con la plataforma de llegar a ganar? ¿O no? Bueno, ¿Qué te gustaría, bueno, qué mensaje te gustaría hacer? ¿Para dónde te gustaría ir? ¿Para qué país te gustaría visitar? ¿Qué labores sociales te gustaría hacer? Quizás te gustaría volver a Cuba. me encantaría, honestamente. Bueno, para decirte, para serte muy honesto, me gustaría mucho visitar el mundo entero. O sea, si yo pudiese, fuese a todas partes, yo creo que si llegase a ganar el Supranational, uno de mis sueños sería por lo menos visitar cada continente. Yo sé que todos los países es un poco ambicioso, pero me gustaría ir a todos los continentes porque esa es la esencia de la palabra Supranational. Es un hombre que no es definido por límites físicos, o sea, um, ¿cómo se dice en español? Ay, La digamos, frontera. las fronteras, esa, me diste la palabra. Este, o sea, esa sería una cosa que me gustaría mucho lograr, siendo miembros de la comunidad de todo lo que tiene que ver con los certámenes. Me gustaría mucho que hablemos de los problemas que tenemos todavía dentro de la comunidad de los certámenes, quizás de todo el bullying que muchas veces los concursantes tienen que digamos, aceptar o, digamos, de alguna forma tolerar mientras están concursando, porque muchas veces yo pienso, la gente que se une a los certámenes quieren cambiar el mundo, quieren hacer tantas cosas, pero yo creo que antes de tener ese poder tenemos que realmente mirar las cosas dentro de nosotros mismos, que todavía necesitan nuestra atención para después poder cambiar el mundo entero. Y creo que si yo tuviese la oportunidad de ganar y de trabajar con Mr. Supranational, ese sería el enfoque de mi tiempo como el Mister. Sería realmente de ver cómo podemos mejorar un poco este mundo de los certámenes para ser tomados más en serio, para ser más eficaces, más inclusivos, más que podamos darle el apoyo que los concursantes realmente merecen. Muy bien. Muy bien, Luis, muy bien. Bueno, Luis, vamos a hacer preguntas rápidas para respuestas Dale, muy, muy cortas. Vamos a ver cómo vamos, sale esto. dale. Inicio yo. Y la primera es, ¿la playa o la montaña? La playa, siempre. Claro, ¿cómo le vas a preguntar un caribeño eso, chicos? Pero por Se favor. cae de la mata. Por favor, chica, ¿qué te pasa a ti? Cuéntame una cosa, Luis, tu lugar en el mundo. Mi lugar en el mundo donde me lleve mi corazón. ¿Canadá, Filipinas o Cuba? Qué fuerte. Honestamente, no puedo dividir mi corazón en tres partes. Son todo parte de mí y los tres países me han cambiado de muchas formas. O sea que todo los llevo conmigo a todas partes. Ah, así me gusta. ¿Eres de dulce o de salado? Soy más salado, más salado. Yo también. Yo también me gusta. Ah, Yo dulce tampoco me lo llevo muy bien. no Yo digo que no. no al dulce, pero Yo entro en una sí, panadería y me quiero comer todos los dulces, uno de cada uno. ay Qué no. horrible. Hablando de comida, ¿tu comida favorita? El lechón, absolutamente. El puerco asado cubano. Ay, Mira tú, qué rico. ¿el merengue, la salsa o la bachata? Bueno, voy a decir que el merengue,
pero realmente tengo dos pies izquierdos, o sea, no puedo, soy la excepción a la regla de los latinos. No puede ser que tú eres de los que vas a estar de último en la fila, en el Mister. A ti te van a poner, ay, no puede ser. Yo te quería en primer plano, Luis. Bueno, espérate, una cosa son los bailes que nos dan a nosotros ahí en los certámenes, eso es una cosa, pero ya cuando tú pones toda la técnica que conllevan los bailes latinos, ya esos son otros 20 pesos. Entonces, va con el Mr. Supranational, quizás yo pueda manejarlo, pero si tú me das un merengue, una salsa, un casino ahí, olvídate. ¿La pasarela de Mister o la pasarela de modelo? Ah, la pasarela de Mister, que es algo que he aprendido a apreciar y realmente a respetar mucho. Sí, cómo no. Así es. Que, no sé, el mejor consejo que te han dado en la vida. El mejor consejo que me han dado en la vida es que siga mis sueños, que me deje de poner todo en una cajita y que piense en cuáles son las oportunidades fuera de lo que mi vista puede imaginarse nomás, que realmente me atreva a seguir las cosas que me hacen sentir apasionado. Y para finalizar, te voy a poner un dilema bastante grande, pero yo sé que cuál vas a escoger, ¿Instagram o YouTube? Ah, no, YouTube, toda la vida. Obvio. Nosotros nacimos de YouTube, somos de YouTube. Creo que en algún momento me tengo que hacer el tatú de YouTube. O sea, fíjate que yo tengo esa meta, lo que pasa es que quiero que me creen algo distinto, no como el logo convencional, pero sí me voy a tatuar el logo de YouTube porque YouTube me ha dado muchas alegrías y es parte del crecimiento. Además que YouTube es totalmente distinto a Instagram en seguidores, en plataformas, en todo. Entonces, y bueno, Luis, muchísimas gracias por atender este llamado. Nos encantó conversar contigo, que conozcan un poco más del representante de Canadá y sobre todo la esencia que tiene para este próximo Mr. Supranational, que ya está a punto, ya debe estar cerrando maleta, porque dentro de poco va a viajar a Polonia para dejar muy en alto a los latinos, a Canadá y a todo el mundo que se sienta representado con este candidato. Y bueno, te dejamos para que te despidas. Bueno, primero que nada, muchas gracias a ambos. Daniel, Jesús, ha sido un placer hablar con ustedes y les quiero agradecer también por darme este momentico para contar un poco de mi historia, de hablar de las cosas que quizás a veces la gente no conoce de mí o no entienden tanto, y darles gracias también por hablamos hace un rato de lo positivo, ¿no? De la gente que realmente pone algo bueno afuera, o sea, hacia afuera en el mundo de los certámenes, y yo creo que ustedes son parte de eso. O sea que muchas gracias. Y nada, a la gente que sepan que yo personalmente voy al Supranational con las mejores intenciones del mundo. Quiero pasarla súper bien. Más que nada, quiero tener una experiencia increíble y que voy dispuesto a poner todo el trabajo, todo el esfuerzo para representar a toda la gente que se vean representadas en mí, ya sean canadienses, cubanos, filipinos, de la comunidad LGBT, de la comunidad de los certámenes. Realmente voy para hacer un trabajo que sea para tanta gente como se pueda. Y nada, que si me pueden apoyar, que se los voy a agradecer toda la vida del fondo de mi corazón. Sí, bueno, Luis, muchísimas gracias. Me despido yo de esta partecita del mundo mundial. Gracias por estar aquí, por darnos una hora de tu tiempo. Y bueno, nada, como siempre les digo a todos a todas y cada una de las personas que pasan por nuestros canales, por entrevistas, te deseo el mayor de los éxitos. No solamente para el concurso, porque esto es algo pasajero, sino para toda tu vida y que toda tu vida sea así, llena de éxito y de muchas cosas buenas. Muchas gracias. Igualmente, ¿ah? Gracias. Te lo agradezco. Bueno, nos vemos en un próximo capítulo de Todo más Todo con Jesús y Daniel. Chao, chao. Chao, chao. Un abrazote. Chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.